La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Éxodo 20, dice la palabra de nuestro Dios, escrito está en su palabra. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Padre, te agradecemos que por tus muchas misericordias aún no hemos sido consumidos. Te agradecemos que tu palabra es viva y es eficaz, y es como una espada cortante. Tú lo has dicho, nosotros lo escuchamos. Ayúdanos a aceptarlo. En el nombre de Jesús, sea por tu Santo Espíritu que hoy nuestro corazón sea atravesado. Que por tu Santo Espíritu nuestro corazón sea exhibido delante de nuestra conciencia para poder las profundidades que solamente a ti te es dado ver, y que nos hagas entender que un día de todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos y nuestras acciones y en nuestras palabras, habremos de darte cuenta a ti y solo a ti. Ayúdanos en nuestra debilidad, te lo pedimos, porque nos sacaste de las tinieblas para llevarnos a tu luz admirable, y nos has ordenado ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Cómo podremos hacerlo, Señor, si no estás tú haciendo la obra en nuestros corazones? ¿Cómo podremos nosotros menguar si no vemos a Cristo Jesús dejándolo todo, toda su gloria para venir a la tierra y humillarse de gran manera? Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Las palabras son importantes, pero las palabras de una persona que ya ha vivido el tiempo suficiente, una persona que Dios le concede llegar a la vejez, una persona que está cerca de dejar esta tierra y este cuerpo, esas palabras pueden llegar a ser más importantes todavía, porque son producto de un tiempo de aciertos y de muchas equivocaciones. Son palabras producto también de experiencias, y pueden ser palabras muy sabias. Y esas son exactamente las palabras que dio el apóstol Juan, el discípulo amado, cuando ya estaba anciano, próximo a ir con el Señor. Las últimas palabras, el último versículo de la carta de primero de Juan, en el capítulo 5, el último versículo dice: hijitos, guárdense de los ídolos. Guárdense de los ídolos. Es el discípulo amado, caminó con Jesús, recibió de él la enseñanza. Y si él da estas palabras como el final, el cierre de esa carta en primera de Juan: hijos, hijitos, guárdense de los ídolos, pudiera significar entonces que es demasiado importante
que nosotros no solo veamos la idolatría como algo que está ocurriendo en la iglesia de Roma, que la idolatría puede estar minando el poder del evangelio dentro de la misma iglesia y el cuerpo de Cristo, porque si Él hace esta advertencia de parte de Dios, significa que es muy posible que exista mucha más idolatría de la que pensamos o conocemos aún dentro de la misma iglesia. Hace 2 domingos que vimos el anterior, iniciamos el estudio acerca de la idolatría. Les recuerdo que analizamos el capítulo 32 de Éxodo y vimos todo aquel proceso de cómo Aarón terminó como pastor junto con Moisés del pueblo de Israel, terminó haciéndoles y fabricándoles un becerro de oro al pueblo que le pedía un Dios para adorarlo. Y cuando estudiamos este capítulo 32, sacamos 3 conclusiones de acuerdo a ese capítulo, que fue que la idolatría es compatible con la fe en el Dios verdadero. No quiere decir que es sano que el creyente tenga sus ídolos. No. Dije es compatible. Porque aquí tenemos al Dios escogido, al pueblo escogido por Dios. Tenemos al pastor Aarón junto con Moisés, escogido por Dios, pueblo de Dios. Y sin embargo también tenemos a estos adorando un becerro de oro. Entonces, el decir que la idolatría es compatible con la fe en el Dios verdadero no quiere decir que solamente adorando una talla, como lo vimos en el Salmo de la introducción de la reunión, adorando una imagen creada por manos humanas, eso es idolatría. No, idolatría va más allá, porque el problema de la idolatría está en el corazón del hombre. Cuando en primera de Juan el apóstol advierte: hijos, guárdense de los ídolos. ¿Por qué lo hace? ¿Lo está dirigiendo a quién? ¿La carta le está dirigiendo a quién? ¿A los incrédulos? No, amados. Si hay una carta realmente directa y confrontadora hacia el pueblo de Dios acerca de lo que es la verdadera salvación y adoración genuina en espíritu y en verdad, es primera de Juan. Es muy confrontadora. Y si termina y la cierra con esa firma: guárdense de los ídolos. Es una advertencia que todos deberíamos de hacer caso, y aún debería de llevarnos a escudriñar realmente nuestra vida y nuestro corazón por su palabra y por su Espíritu Santo. Porque la idolatría es compatible con la fe en el Dios verdadero, pero obviamente no es aconsejable. ¿Por qué? Porque atrae siempre la ira y el juicio de Dios. Dios no puede dejar a un idólatra que siga siendo idólatra, y menos cuando se trata de su pueblo. Y también vimos hace 2 semanas que la idolatría procede del corazón. La tendencia natural del hombre es hacer ídolos. Es una tendencia natural. Todo eso lo revisamos en detalle en el capítulo 32 de Éxodo. Estamos estudiando el segundo mandamiento y vemos aquí en Éxodo 20 el mandato de nuestro Dios en el versículo 4. No te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba ni abajo. No te harás ídolos ni semejanza alguna. Versículo 5, ni los adorarás, ni los servirás. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios celoso, que castiga. Esa es la razón. Castiga, sí, castiga. ¿Es un Dios de amor? Sí. Voltea la cruz. ¿Acaso no destrozó a su hijo ahí?
Y fue por tu culpa y por mi culpa. Fue por nuestra culpa, fue por nuestros pecados. Destrozó a su Hijo Jesucristo, que no nos va a destrozar a nosotros. ¿No tiene derecho acaso? Es Dios, es santo, santo, santo. Es importante que entendamos que la idolatría es posible dentro del pueblo de Dios. En Romanos 1:25 viene la mejor definición de la idolatría. En Romanos 1, verso 25, el Señor nos dice lo que es la idolatría. En Romanos 1:25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. ¿Cuáles son los elementos de la idolatría? Cambiar al Dios verdadero por un Dios inventado. Cuando nosotros consideramos que Dios es amor y no es justicia, cuando consideramos que Dios es paciente, pero no castigará al pecador ni al injusto, estamos con otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Amados, necesitamos conocer al Dios que es y someternos a su gobierno. No podemos crear otro Dios, porque si no, ya estamos entrando en idolatría. Cambiaron al Dios verdadero por un Dios imaginario, inventado. ¿Y qué hicieron? No solamente esto, sino que en lugar de adorarlo a Él y servirlo a Él, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios? Adora y sirve a la criatura en vez del Creador. ¿Eso puede sucederle a cualquier cristiano? Sí. Ahorita lo vamos a revisar. A cualquiera. Es más, puede ser la persona más ungida. Sí. Puede ser el instrumento de Dios más grande que hayamos visto. Y le puede pasar. No le pasó a David. No le pasó al rey David, que había derrotado a Goliat cuando estuvo en su terraza del palacio, considerando que como rey, cuando era el tiempo de guerra y donde todos los reyes estaban al frente del ejército, y él creía ser suficientemente importante como para mejor tomarse unas vacaciones cuando la guerra estaba activa, él y luego él. Y no solamente eso, sino que puso los ojos en una mujer que se bañaba y vio su desnudez y su belleza. ¿Y acaso no era el rey? Y podía llamarla al palacio, embarazarla, traer al esposo de esa mujer y mandarlo matar en el frente de batalla. Le sucedió a David. ¿Te puede pasar a ti? ¿Me puede pasar a mí? Claro que sí. Si no consideramos el que nos puede pasar o estar pasando a nosotros, tenemos un grave problema. Porque 1 Corintios 10 dice: el que piensa estar firme, tenga cuidado, porque puede caer. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 5, dice la Escritura, Efesios 5:5. Con certeza ustedes saben esto. Efesios 5:5. Ningún inmoral, ningún impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún inmoral, la inmoralidad, la impureza, la avaricia. ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso? A los creyentes, sí, a los creyentes. ¿Qué le está diciendo acerca de la inmoralidad, de la impureza y de la avaricia?
Está diciendo o está hablando de condiciones del alma, condiciones del corazón. El inmoral puede mostrar acciones externas, pero que nacen de un corazón inmoral. El impuro, la inmundicia, la fornicación, son actos que derivan y nacen de esas lascivias, esas concupiscencias, esas pasiones desordenadas totalmente, que salen fuera del control del Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Pero también dice avaricia. También el problema es el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero. La avaricia. Sí, la avaricia es idolatría. Idolatría. ¿No te das cuenta, mi amado? Nos está diciendo, esto está en el corazón, es una idolatría. Filipenses 3:19 dice la palabra, en Filipenses 3, verso 19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es el apetito, su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. En las cosas terrenales. Nuevamente, los afectos desordenados por los alimentos, su Dios, el vientre, la gula. Afectos desordenados, el apetito. Afectos desordenados, la avaricia, querer retener y tener más. Inmoralidad, inmundicia, todo esto se llama idolatría, así le llama el Señor. Cada lascivia reinante en el corazón del hombre tiene un ídolo, y obviamente en aquellos en que este ídolo está gobernando su corazón se llama idólatra. No importa que acuda a la congregación, no importa que sea del pueblo escogido de Dios, se puede convertir en un idólatra. Y el mandato es, no te harás ídolos, ni cosa semejante. No hagamos. El mandato es no te hagas. Quiere decir que sí podemos fabricar, porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Pero si no estamos conscientes que puede ocurrir, tampoco estamos conscientes que ya estemos viviendo bajo el gobierno de nuestros propios dioses, otros dioses. ¿Qué pasa en la palabra o qué nos dice en Primera de Juan 2, versículo 15 y versículo 16? En Primera de Juan 2 nos dicen las Sagradas Escrituras: dice el versículo 15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, todo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La pasión de la carne, los placeres, acabamos de leerlo ahorita en Efesios y en Filipenses, los placeres del corazón, la pasión de los ojos. ¿De qué se trata? Sino de las riquezas materiales, los placeres, las riquezas materiales y la vanagloria de la vida. ¿De qué se trata? De los honores que tú y yo creemos merecer, de los honores. Los placeres, las riquezas y los honores son ídolos en nuestro corazón. ¿No te das cuenta? Eso lo dice aquí.
si tú amas esto, que es lo que ofrece el mundo, porque como el mundo no puede mostrar quién es Dios, como el príncipe de este mundo tiene cegado el entendimiento para poder tener cautivos aún a todos aquellos que han sido llamados por Dios desde antes, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, elegidos, predestinados para ser hechos, ¿qué dice Efesios? Para ser hechos santos delante de Él. Santos. Santos es apartados para Él. Apartados para Él. Un rey de Israel, Jehú, ni siquiera se imaginaba que podría ser un tremendo instrumento de Dios. Jehú traía un pasado muy escabroso, triste, pero sin embargo, Jehú fue un rey de Israel que Dios eligió. ¿Para qué? Para destruir a aquel que hizo correr a Elías, para acabar con Acab y con Jezabel, que habían desviado al pueblo de Dios tras los Baales, tras otros dioses. Y a Dios le plació escoger a Jehú. Dios le dio la orden a Elías que iba a ungir a Jehú. Y saben, por medio de Jehú fueron asesinados los 70 descendientes directamente de Acab y de Jezabel. Por medio de Jehú fue lanzada desde un balcón Jezabel. Por medio de Jehú el Señor hizo grandes cosas para liberar al pueblo de Dios. Sin embargo, en Segunda de Reyes, capítulo 10, quiero que veamos juntos que después de estas victorias en Segunda de Reyes, nos encontramos con un pequeño detalle, importante detalle. En Segunda de Reyes 10 nos dicen las Sagradas Escrituras en el versículo 28, habiendo contado la historia, aún como llamó a todos los sacerdotes de los Baales para meterlos al templo y después acabar y asesinar a todos ellos. Acabó con toda la adoración de los adoradores y los directores de esa adoración, falsa adoración, de los sacerdotes de los Baales. A todos los mató. Es lo que vemos, acaba de escribir en el libro Segunda de Reyes. Sin embargo, dice, así Jehú extirpó a Baal de Israel. Pero vean lo que dice el versículo 29. Sin embargo, esas dos palabritas significan mucho. Esas dos palabras pueden estar ocurriendo en tu vida y en mi vida, que aun cuando vienes aquí cada domingo, aun cuando abres tu Biblia cada día en tu casa, sin embargo, en cuanto a los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó de estos. O sea, de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. ¿Se fijan? No se apartó, mató a los idólatras sacerdotes, mató a los idólatras Acab y Jezabel, acabó con todos ellos, pero no quitó los ídolos. No quitó estos dos ídolos. ¿Por qué? Porque estaban posicionados en su corazón. Por eso no acabó con estos dos becerros que estaban ahí, porque ya estaban en su corazón. Pudo haber acabado con todos los idólatras, pero sin embargo, dice en el versículo 31, pero Jehú no se cuidó de andar, ¿en dónde? En la ley del Señor. Es lo que estamos estudiando, claro, la ley perfecta de nuestra libertad. Es lo que hemos estado estudiando.
Hay una ley perfecta para que tú y yo seamos verdaderamente libres, para que andemos libres y para que proclamemos esa libertad para otros que están cautivos. Pero ¿cómo vamos a proclamar a otros algo que nosotros mismos ni siquiera vivimos? No anduvo en la ley del Señor, Dios de Israel. No anduvo, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Con todo su ¿qué? Con todo su corazón. ¿Dónde estaba el problema? ¿En los becerros? No, amados. El problema está en tu corazón y en mi corazón. Porque nuestros corazones son fábricas de ídolos. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. El problema lo tenemos en el alma nuestra, en el interior, en nuestros pensamientos. Este hombre hizo grandes cosas, este hombre trajo grandes victorias, este hombre pudo traer bendición grande al pueblo de Israel. Sin embargo, lo que vemos es que él mismo, al estar adorando a esos becerros, nuevamente estaba alimentando la idolatría del pueblo. Ese es el gran problema. Seguía la idolatría. Hay una idolatría externa, pero hay una idolatría interna. Hay una adoración externa y hay una adoración interna. Habitualmente nosotros, cuando queremos adorar a Dios, habitualmente podemos hacerlo con una simple inclinación de nuestro rostro. Cuando meditamos acerca de su santidad, cuando meditamos acerca de su grandeza e inclinamos nuestro rostro, es un acto de humillación, es un acto de adoración externo. Cuando nos postramos, cuando nos hincamos, es un acto de adoración. Cuando hablamos y bendecimos al Señor que hizo los cielos y la tierra, cuando le adoramos con nuestra boca, es un acto externo. Sin embargo, todo esto debe nacer de un corazón contrito y humillado, de un corazón que reconoce cuánto necesita de Él. El corazón, la adoración interna, los actos del alma y todas aquellas cosas que hacemos y que corresponden a esta adoración. Nosotros necesitamos revisar que todo proviene del corazón. Esa es la verdad. La adoración interna del alma está ¿en qué? En la mente que se enfoca en un objeto. Nuestros pensamientos se enfocan en ¿dónde? El objeto de nuestra adoración es Dios. Si no pensamos en Dios, no podemos adorar a Dios. Necesitamos enfocarnos en un objeto y entonces nuestro corazón y nuestros afectos se concentran en Él. Nuestro corazón y nuestros afectos se concentran en Él como ese acto de adoración interna. Exactamente lo mismo sucede con la idolatría secreta de nuestro corazón. Nuestra idolatría del alma. Cuando lo que se valora y se quiere más, cuando aquello que se ama más, cuando aquello en que más nos empeñamos, cuando todos esos afectos que solamente se los debemos a Dios, los ponemos en otra cosa o en otra criatura. Hubo un siervo del Señor, un puritano, David Clarkson. David Clarkson en 1680 escribió esto: existen 13 actos de adoración del alma. Existen 13 actos de adoración del alma. Número 1, estima. Hacemos un ídolo a aquello que más valoramos. Hacemos un ídolo de aquello que más valoramos. Porque toda nuestra estima
El más alto valor para cualquier hijo de Dios debe ser Dios. Para el Hijo de Dios verdadero, su más alta estima y lo que más valora se llama Dios. Hacemos de un ídolo cuando nosotros tenemos más alta estima por cosas en lugar de tenerla por Dios. Podemos valorarnos más aún a nosotros mismos. Nos podemos valorar más a nosotros mismos. Podemos valorar más todo lo que hemos logrado, el papel que hemos jugado en el perfecto plan redentor del Señor en nuestra época. Pudiera ser que fueras un escritor de libros cristianos o un gran orador o un gran pastor o un gran músico de música cristiana, y cuando todo eso se vuelve más importante, cuando tus relaciones con los demás, cuando los placeres se vuelven más importantes que Dios, eres un idólatra. Eres un idólatra. Cuando estimamos más y valoramos más nuestras riquezas, la casa, el carro, el dinero que tenemos, el dinero que podemos conseguir, el negocio que tenemos por delante, cuando todo eso es lo que ocupa nuestra mente y nuestros pensamientos, es tanto en el día que estamos pensando en eso, porque eso es lo que más estimamos, porque eso es lo que más valoramos, y somos idólatras. Esa estima del corazón es una estima y es un valor que solo Dios debe recibir de parte de un hijo de Dios. La predisposición. La predisposición. No solamente la estima, la predisposición. Hacemos un ídolo aquello a lo que tenemos una mayor inclinación. Escucha. Aquello a lo cual nos inclinamos más. Eclesiastés dice la palabra del Señor. Eclesiastés 12, versículo 1. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acercan los años en que digas, no tengo en ellos placer. Amados, nuestra vida inició hace algún tiempo en la tierra, bajo el sol. Pero una vez que tú y yo somos llamados a ser hijos de Dios, cuando la luz del Evangelio verdadero atraviesa las tinieblas de nuestro corazón, cuando nuestro entendimiento es renovado y no conformado a este siglo y a la manera de pensar de la sociedad idólatra en la cual vivimos, entonces nosotros empezamos a vivir la vida eterna. Entonces los afectos de nuestro corazón son redirigidos por el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de los muertos y nos hace ver que lo más valioso para nosotros se llama Dios. Y entonces aceptamos, entendemos y anhelamos lo que dice Efesios 1, que nuestra herencia es celestial. Y aprendemos a menospreciar, aprendemos a quitarle el valor que la sociedad y los medios de comunicación han puesto y han sembrado en nuestros corazones por todos los años que vivimos sin Dios, donde teníamos lleno nuestro corazón de tantos ídolos, nosotros mismos primeramente. Y entonces nuestra predisposición desde que abrimos nuestros ojos es a Dios. Pero puede ser que seas un hijo de Dios y sin embargo te levantes pensando en lo que tienes que concretar, el negocio que tienes que hacer al rato con esa persona. Ya es un cierre de venta,
Te va a dejar una alta comisión. No has casi ni podido ni dormir de lo esplendoroso que resultó el negocio para ti. Estás nada más inclinándote a ver, ahora que concrete ¿cuál sigue después? ¿Qué voy a hacer después? Tu corazón ya está inclinando. Y los jóvenes, wow, los jóvenes traen esa predisposición, esa inclinación hacia, ya que empiece la carrera, y después seré el gran doctor, y después ganaré mucho dinero, y después la especialidad, y luego licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, y todo lo que diga el mundo con tal de tener más, y más, y más, y más, y más, y más. Y el monstruo de la idolatría se mece en el corazón del creyente. Amados, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Poner más atención, escucha bien, poner más atención a ti, poner más atención a tus propios intereses, poner más atención a lo que estás ganando o puedes ganar, es una idolatría a ti mismo y a las criaturas. Es una realidad, amados, que nuestro corazón esté inclinándose a eso. Es idolatría del corazón del pueblo de Dios, tristemente. Pensamientos muy ocupados en otra cosa que no sea Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes que cuando enfocamos voluntariamente nuestros pensamientos en otras cosas que no sea Dios, tenemos un problema con idolatría. Tenemos un problema con idolatría. Ahora, yo sé que tú puedes decir, bueno, ¿acaso usted no piensa en sus pacientes? Honestamente, te voy a decir, yo no puedo hablar de otra cosa que no sean las experiencias. Pero te digo algo, cada paciente me paga 500 habitualmente. Delante de Dios te lo digo, y voy a tomar Santa Cena en un momento, jamás pienso en los 500 que me va a pagar el paciente. Lo único que estoy esperando, desde hace 26 años que me metí a mi consultorio, después de haber entendido y recibido la bendita gracia salvífica de mi Señor y Salvador, lo único que pienso es, el que sigue puede estar conmigo en el cielo adorando al Cordero. Eso es lo único que pienso, porque la raíz de todas las enfermedades, hasta una simple gripa, es el pecado del corazón del hombre. Y no pienso en otra cosa. Y lo demás es una consecuencia. Dios no me ha dejado la mesa sin comida durante estos 36 años de trabajo de médico, pero hace 26 que he apreciado esto. Por eso es que hace 26 años ya el dinero no lo valía, pero sí un alma próxima para el Señor. Y ustedes saben esto porque algunos de ustedes han sido pacientes y ahí conocieron el Evangelio por la gracia del Señor. Solo por su misericordia. No por el doctor. ¿El doctor qué es? Sino un simple vaso de barro. Pero si cada negocio que haces, si todas las cosas que estás buscando no tienen nada que ver con Dios, amado, por favor, preocúpate. Guárdate de tus ídolos. Porque sobre ti está la ira de Dios. Pero es que ya mis pecados fueron perdonados, yo ya vivo por gracia. Amados, estas son leyes de Dios santo, que te llama a ser pueblo de Dios santo. Amados, no te voy a decir otra mentira como las que has escuchado en televisión o en la radio, llamada falsamente cristiana, o en otra congregación. Hay gente que quiere escuchar cosas lindas, y lo más lindo que puede escuchar un hijo de Dios es esto: traes un ídolo y el Señor te concede el arrepentimiento. Escuchas su palabra te atraviesa el corazón, exhibe tus pensamientos y te lleva a un genuino arrepentimiento. No hay algo más lindo que eso para un hijo de Dios, porque su herencia está en los cielos y no en la tierra. No quiere agradar a nadie, sino solo a aquel que lo salvó, derramando su cruz y su vida 33 años en esta tierra, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado alguno, y se llama Jesucristo. Amados, necesitamos reconocer
que pensar que Él es solo amor y no justicia es simplemente para esconder nuestra pecaminosidad. En nosotros crear otro Dios que no existe y no es el de la Biblia nos mete en problemas con Dios. Pensar que Dios es misericordioso pero que no ejecuta juicio, pregúntaselo a David. Cuando llegó Natán en 2 Samuel 12 y 13 y lo confronta y le dice a Natán a David: has pecado contra Dios y el Señor te habría añadido mucho más, pero sin embargo tú menospreciaste la palabra de Dios. No lo está Natán anunciando que se acostó con alguien, que mató al esposo de esa mujer. No le está anunciando todas esas cosas. Le está diciendo una sola cosa: menospreciaste la palabra. Y por cuanto lo hiciste, la espada no se apartará de tu descendencia toda tu vida. ¿Y qué dice David? Se pone a decir: pero es que nadie me dijo que ver una mujer era lujuria, nadie me dijo que mandar al frente de la batalla a ese hombre Urías, pues era un asesinato encubierto, nadie me dijo. No, David no contesta ninguna excusa. Es que nadie, no. David no es como Adán. Es que me vi desnudo y tuve miedo y me escondí. No. David contesta: he pecado contra Dios. Amado, confiesa tu pecado delante de Dios, porque 1 Juan 1:9 así dice: si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. La única manera en que el arrepentimiento genuino de parte de Dios llegue a tu vida es primeramente si reconoces tu pecaminosidad y tu idolatría, y donde has estado inclinándote con una predisposición a aquello que no es Dios. Y es entonces cuando puedes ser libertado verdaderamente de tu autoidolatría o la idolatría a tantas cosas que están en tu corazón engañoso y perverso, igual que el mío. No solamente es estima y predisposición, sino también la intención. Una cosa es la inclinación, una cosa es la tendencia que uno trae en la vida, pero otra cosa es la intención. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo? Hacemos un ídolo de aquello que tenemos más intención de hacer. La meta final, ¿cuál es? ¿Qué es lo que más quieres? Realmente en tu trabajo lo que tú buscas es que se vea su gloria. Realmente en el próximo negocio no estás pensando en los 2,000 o en los 2 millones o en los 100,000. Estás pensando en una sola cosa: que se vea su gloria. En la manera en que llevé el asunto, en la manera que estudié en la escuela, en la manera que me dediqué sabiendo y rogándole a Dios que me diera mayor gracia para aprenderme todo lo que estaba aprendiendo. Que realmente desembocara todo mi esfuerzo y mis estudios y mis 7 años estudiando medicina desembocara en la gloria de Dios, en la vocación que Él escogió para mí, que me puso el querer como el hacer desde los 6 años. Realmente quiero que la gente conozca la gloria de Dios. Realmente la gente puede decir: ese médico es algo diferente, ese ingeniero, qué increíble, no sé qué tenga, sin mencionarle ni un solo versículo de la Biblia, sin que lo invites a tu iglesia, simplemente ¿por qué? Porque tu intención va a ser vivir esta vida y cada día para la gloria de Dios, y tú te vas a deleitar desde que amanece hasta que anochece en Dios, tu Rey y Salvador, Cristo Jesús. Eso es el motor de nuestra vida. Esta es la vida que hay en nosotros. La vida en abundancia no es lo que te dijeron en muchos lugares. La vida en abundancia es esto: vivir cada cosa con intensidad para la gloria de Dios, porque el Espíritu de Dios mismo, que levantó a Jesús de los muertos, está moviéndote hacia ese rumbo y lo tienes como meta final.
sea que comas, sea que bebas. 1 Corintios 10:31. Hasta las cosas más simples tú vas a querer hacerlo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Pero cuando tu intención es otra, cuando tu meta es un peso más a tu cuenta, una alabanza más de tus amigos, una medalla más que te cuelgues, un título más que juntes a los títulos que tienes, amado, tienes un problema con idolatría severo. Cuando la intención es otra, que no sea la gloria de Dios. Cuarto, determinación. Sí, determinación. Hacemos un ídolo de aquello que más estamos determinados a hacer. O sea, piensas en todo, piensas en el siguiente negocio, piensas en el título que vas a obtener, piensas en esto y te esfuerzas, das tu mayor esfuerzo, pero que te llamen a servir dentro del cuerpo de Cristo, que te llamen temprano a reunirte para un momento de oración, para un tiempo de oración, que se está viendo la necesidad de más sillas ahí, que se hace un llamado a las sillas. ¿Cuántos responden? Porque no, porque tú estás determinado a un peso más en tu cuenta. Tú estás determinado a seguir estudiando hasta lograr tu título. Tú estás determinado a casarte con esa persona. Tú estás determinado a buscar eso. Pero toda esa determinación de tu corazón, eso que está buscando con ansia tu corazón, no es Dios. Has hecho un Dios de tu determinación. ¿Por qué? Porque estás buscando aquello que no es y que no merece toda tu determinación. Toda tu determinación tiene que ser Él, agradarlo a Él, motivos santos, puros para Él, para que su gloria sea vista en tu vida. Amados, tu determinación, en qué gastas tus fuerzas, tus energías. Sí, poner a Dios sobre todas las cosas es nuestra más grande determinación en el creyente. Pero si apenas seguimos a Dios, si apenas leemos la Biblia porque tengo que hacerlo, tengo que cumplir con un plan anual que me determiné a cumplir el primer día del año, estoy determinado a este año sí terminarlo, hacer las cosas simplemente por motivos totalmente egocéntricos y no realmente porque ves tu necesidad, ves tu corrupto corazón, cómo fácilmente en un mismo día se desvía tras los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces tu determinación ha hecho otro ídolo, Tu determinación debe ser para el servicio a Él, dentro de la casa de Dios y fuera de la casa de Dios, determinado a que todo realmente sea para Él. Quinto, amor. Hacemos un ídolo a aquello que más amamos. ¿Por qué? Porque el amor actúa desde nuestra alma. Hacemos un ídolo de lo que más amamos. ¿Es tu esposo? Es tu ídolo. ¿Es tu mujer? Es tu ídolo. ¿Es tu hijo? ¿El de arriba o el de abajo? Es tu ídolo. ¿Es tu trabajo? Es tu ídolo. ¿Es tu carro? Es tu ídolo. ¿Es tu ropa o es tu reloj? Es tu ídolo. Aquello que más amamos. Deuteronomio capítulo 6 dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 6. Dice la palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu pasión y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde está el problema, amados, en el pueblo de Dios? ¿Dónde está? En el corazón.
Porque del corazón mana la vida. Del corazón, dijo nuestro Señor Jesús, salen las lascivias, salen las lujurias, salen las fornicaciones, salen los robos, salen todas las maldades y el pecado, sale del corazón. Mateo 22, versículo 37, dice nuestro Señor Jesús, Mateo 22, 37. El Señor Jesús usa las mismas palabras de Deuteronomio. Él dijo, Jesús respondiendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bueno, ya ve, pastor, ahí ve usted que debo amar a mi hijo, a mi esposo, como a mí mismo. Sí, amado, pero el primer mandamiento, ¿dónde lo dejas? En el momento que tu prójimo se pone en el primer mandamiento, estás en total idolatría. En total idolatría. Y lo único que tienes sobre ti es la ira de Dios. Tarde o temprano, si el Espíritu Santo antes no te lleva a un genuino arrepentimiento. Pero primero confiesa al menos el pecado, porque si lo confiesas, estás reconociendo delante de Dios y Él te va a bendecir con arrepentimiento. Pero si ni siquiera quieres confesarlo, si tu maldito orgullo idólatra de ti mismo te impide reconocer tu pecaminosidad, tienes problemas, no con el pastor ni con la iglesia, no, la tienes con el mismo creador del cielo y de la tierra. Lo tienes con aquel que mueve montañas y deshace montañas, con aquel que pone límites al mar y aquel que sostiene los latidos de tu corazón. Amor. Sexto, confianza. Hacemos un ídolo aquello en que más confiamos. Hacemos un ídolo de aquello en que más confiamos. Porque Dios exige toda nuestra confianza en Él, toda nuestra dependencia debe estar puesta en Él, no en las medicinas que te tomas cada mañana para que te controle el azúcar, no en las pastillas que tomas para la presión elevada, no en el medicamento para el colesterol, no en el consejo que te dio el hermanito, que es un hermanito, pero es un consejo que inclusive contradice la palabra de Dios. Amados, donde nosotros ponemos nuestra confianza, que solo le corresponde a Dios, en un verdadero hijo de Dios, tenemos un problema de idolatría. Proverbios 3, versículo 5, dice la palabra del Señor. Proverbios 3, verso 5. Confía en el Señor. ¿Con qué? Con todo tu corazón. ¿Te fijas? Tu corazón. Sí, esa fábrica de ídolos tiene que estar puesto y dirigido intencionalmente hacia tu Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. Amados, hay demasiada escritura. Job 31, 24, Salmo 52, 7, Primera de Timoteo 6, 17, Salmo 146, 3, Salmo 118, versículo 8 y 9. Hay demasiado. Pero es que tú confías
en tu jefe de la empresa que va a mantenerte con el trabajo porque ya llevas 25 años y te falta poco para terminar la carrera y salir pensionado. Tú y yo conocemos gente que les faltaban 6 meses para jubilarse y de repente la empresa les dice, estás fuera, ¿sí o no? Es cierto, tú no puedes estar confiando en que todos los días tienes un puesto esperándote en el trabajo. Tú no puedes estar confiando en que tienes seguro social o seguro de gastos médicos mayores, porque los millones que tienes te permiten ir a Europa a tratarte con el mejor médico de Europa o de Estados Unidos y puedes tener un staff de 18 médicos especialistas y morirte en la sala de espera si el Señor así lo decide. Tu confianza y mi confianza se la debemos a Dios, no a la criatura, sino al Creador de todas las cosas. Séptimo, temor. Temor. Hacemos un ídolo de aquello a lo que más tememos. Hacemos un ídolo de aquello a lo que más tememos. Yo te digo algo, tú sabes y todos sabemos que hay hasta una gran estatua por ahí. Bueno, a mí me ha tocado ver una afuera en la esquina de una colonia, una casa con como un trono así, con una calavera grandota hecha de cemento. Y la gente habla mucho de aquellos adoradores a la Santísima Muerte, pero te digo algo, muchos de mis pacientes que están cada semana en el consultorio son idólatras de la muerte, porque le tienen tanto miedo a la muerte, tanto miedo, le tienen pavor, se les mueve un cabello y se están muriendo, se les parpadea más el derecho o el izquierdo y ya van a tener una parálisis cerebral porque un derrame cerebral está ocurriendo. Tanto miedo a la muerte. Son idólatras de la muerte, porque viven nada más en eso, viven adorando aquello que están esperando. Amados, hay demasiada escritura. Mateo 4, versículo 10, Deuteronomio 6, versículo 13, Isaías 51, versículo 12. Vamos a esa escritura, por favor. Isaías 51, versículo 12. Dice la palabra del Señor: yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? ¿Has olvidado al Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir? Pero, ¿dónde está la furia del opresor? El desterrado pronto será libertado y no morirá en la cárcel, ni le faltará su pan, porque yo soy el Señor tu Dios, que agitó el mar y hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre, y he puesto mis palabras en tu boca, y con la sombra de mi mano te he cubierto al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir a Sión: tú eres mi pueblo. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido del cáliz del vértigo hasta vaciarlo. No hay quien la guíe entre todos los hijos que dio a luz, ni hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién te confortará? ¿Desolación y destrucción? ¿Hambre y espada? ¿Quién te consolará? Amados, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en Lucas: no tengas miedo delante de aquel que puede quitar y matar tu cuerpo. Mejor ten miedo de aquel que después de quitarte la vida puede arrojar tu vida en el infierno. ¿Lo dijo nuestro Señor Jesús? Temor de Dios, reverente. Eso es
Eso se llama amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Dónde está tu temor? ¿En idolatría o está verdaderamente en el Señor? Octavo, esperanza. Hacemos un Dios o un ídolo de aquello donde ponemos nuestra esperanza, porque la esperanza es un acto que solamente le debemos a Dios. La esperanza, Jeremías 17:13, Romanos 15:13, Jeremías 2:13. Poner nuestra esperanza en actos religiosos, ya sea nuestro estudio bíblico, nuestras dádivas, ofrendas y diezmos, nuestro servicio en ministerios, poner nuestra esperanza en que todo esto va a redituarnos algo, se llama idolatría. Porque nuestra esperanza tiene que ser puesta en Dios. ¿Recuerdan cómo terminó Habacuc diciendo que no importa lo que suceda, con todo, yo me alegraré en Él? Sí, yo me alegraré. Donde pones tu esperanza, si no es Dios, es en un ídolo creado por tu imaginación y tu perverso corazón como el mío. Noveno, anhelos. Hacemos un ídolo de aquello que más anhelamos. Lo que más anhelamos, porque uno anhela lo que más valora. Por eso lo anhela tanto. En donde estén nuestros anhelos, ahí estará también nuestro corazón. Sí. Y tenemos que tener cuidado. Salmo 27:4 es una escritura, pero hay tantos y tantos pasajes que nos hablan acerca del anhelo de nuestro corazón debe ser el Señor. Si anhelas algo más que el Señor, eres un idólatra, amado, no importa que seas un hijo de Dios. Y el Señor va a derribar tus ídolos con furor. Décimo, deleite. Hacemos un ídolo de aquello que más nos deleita, aquello que más alegría nos produce. Hacemos un ídolo de eso o de esa criatura. Es que tú te deleitas cuando estás hablando con tu novia, con tu novio. Tú te deleitas cuando estás mensajeándote. Tú te deleitas cuando estás jugando Xbox. Tú te deleitas cuando estás con los amigos platicando las aventuras del día de ayer. ¿Te deleitas? ¿Realmente trae deleite? Amados, tenemos un problema de idolatría. Nuestras comodidades, nuestros hijos, nuestros logros, todo eso es idolatría. Si eso es nuestro deleite, es idolatría. Primera de Corintios 1, versículo 31, Jeremías 9, 23 y 24. Pueden revisarlo en casa acerca de esto. 11. Celo. Hacemos un ídolo de aquello por lo que sentimos más celo. Hacemos un ídolo de aquello por lo que sentimos más celo. Ser más celoso por nuestras propias cosas en vez de las cosas de Dios es idolatría. Ser más celoso, sí, y ser más entusiasta por los motivos de nuestra vida e indiferentes ante las cosas de Dios es idolatría. Ser más ardientes, más apasionados por las cosas de Dios en lugar de Dios, por las personas de Dios, los predicadores de Dios, los libros de Dios, en vez del Dios de todos esos libros y esos siervos, es idolatría. Aquello por lo cual eres más celoso es tu ídolo o es tu Dios. 12. Gratitud. Hacemos un Dios o un ídolo de aquello por lo cual estamos más agradecidos. A lo que tienes más agradecimiento, a tu madre porque te dio la vida, a tu jefe porque te dio el trabajo cuando andabas desesperado, a todo lo que tú muestres un mayor agradecimiento, es tu ídolo.
a todo el amor que tiene tu esposo por ti o tu esposa por ti, es tu ídolo. No estoy diciendo que no tengamos amor, que no tengamos gratitud, que no tengamos una pasión por nuestra familia. Estoy diciendo simplemente que no puede ser lo que ocupa tu primer lugar. Porque si tu corazón en primer lugar está agradecido por todas estas cosas o todas esas criaturas, eres un idólatra, mi amado. No importa que te llames hijos de Dios. Y ya lo vimos en el pueblo de Dios que puede ocurrir. Oseas 2, versículo 5 y versículo 8. Atribuir nuestros éxitos o nuestra prosperidad a nosotros mismos. Atribuir que todo lo que tenemos es por el esfuerzo que hemos realizado en este mundo. Tenemos un problema. Soy un autoidólatra. Sí, porque todo se le debemos a Dios, a su gracia y misericordia, solamente a Él y únicamente a Él. Aún lo que tenemos aquí en nuestro cerebro, aún nuestras capacidades en todos los sentidos provienen de Él, y es a Él a quien debemos estar agradecidos, porque todo lo que tengas mayor agradecimiento es tu Dios, y tienes un problema. 13. Cuando nos interesamos o nos desvelamos por otras cosas que no sea Dios, tenemos un problema. Cuando nuestras ansiedades y angustias, cuando nuestra desesperación y cuando nuestro pensamiento ni siquiera puede descansar en las noches porque estamos pensando en otras cosas, tenemos un problema de idolatría. Amados, si vamos a estarnos preocupando por nosotros mismos, si estamos preocupándonos por agradar a otros, si estamos preocupándonos por lo que comeremos mañana o beberemos o por lo que vistamos o por las vacaciones, si estamos preocupándonos por obtener al mundo en vez de la gloria de Dios, tenemos un problema. David Clarkson termina esos 13 motivos o ídolos que hay en nuestro corazón diciendo esto: aquel que halla a Cristo y hace de Él su meta principal, aquietará su corazón, falte lo que le falte, pierda lo que pierda. Amados, Él es la perla de gran precio para el creyente. Necesitamos reconocer que tal vez el pecado que más se practica dentro de la iglesia del Señor es idolatría. Necesitamos reconocer que posiblemente esto, y por eso necesitamos conocer más para que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y nos lleve a ver verdaderamente dónde estamos parados y dónde nos quiere tener. ¿Estás preocupado más por las elecciones de julio en México? ¿Te la pasas más tiempo mandando todos los memes y todos los blogs que realmente eso te está moviendo? Amado, cuidado con la idolatría. Hijitos, huyan de la idolatría. Vamos a orar y que el Señor nos conceda la gracia de la luz de nuestros corazones y un verdadero arrepentimiento. Amado Padre Celestial, este día queremos confesar delante de ti que en alguna o en más de estas 13 aspectos que estuvimos estudiando, hemos caído en idolatría. Te confesamos que muchas veces nuestra mente, nuestro corazón, todo ha sido puesto en otro que no eres tú, o en una persona que no eres tú. Te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que podamos ver a Cristo Jesús dejando toda su gloria, y que lo único que vino aquí al mundo fue a hacer la voluntad del Padre, hablar cada palabra que le había sido dada, humillarse hasta lo sumo y despojarse del ser en forma de Dios como algo a que aferrarse, y se humilló tomando forma de siervo, y como hombre
se humilló hasta la muerte más terrible en su tiempo, que es la muerte de cruz. Señor, lo hizo todo por nuestras idolatrías, lo hizo todo para quebrantar nuestro corazón con su sangre. Al Padre le plació enviar a su Hijo, al Padre le plació descargar todo el peso de la copa de su ira justa sobre aquel que es el justo, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado en la cruz, para que nosotros obtuviéramos una justicia imputada, su justicia sobre nosotros, para no ser destruidos eternamente. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Por tu Santo Espíritu, escudriña nuestro corazón y conoce tú nuestros pensamientos y ve si hay camino de perversidad en nuestro corazón y guíanos en el camino recto. En el nombre